A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. Como cada jueves, agradecerles, por supuesto, desde cada una de nuestras casas, que ustedes estén como siempre conectados a la señal de RCR, Radio Caracas Radio, la Casa de la Libertad. Por supuesto, activo 100%, 24/7 para ustedes. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes, @claumacero. Y antes de comenzar, presentarles quienes hacen posible que cada día ustedes puedan tener el contenido de esta emisora en sus casas. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, Catherine Manzano, César Umbría, Justo Navarro y Malala Nogales. El equipo crece cada día, por supuesto, por esta contingencia. Y en los controles, Gregorio González. Además, recordarles, como siempre, cómo pueden acceder a nuestra señal a través de @RCR750 en Twitter, pero también, como siempre, verlo a través de YouTube también. Si colocan RCR en vivo, es muy sencillo y pueden acceder a toda nuestra transmisión. Pero además también recordarles, gracias a quienes nosotros podemos conectarnos y hacen posible este espacio. En este caso, Small Shop, la tienda, la casa perfecta de la repostería. Nuestros amigos de Small Shop nos piden recordarles que la tienda está cerrada, pero tenemos servicio delivery a toda la ciudad de Caracas. Este servicio tiene un costo de 200.000 bolívares, sin importar la zona de Caracas. Solamente tienen que escribir a la cuenta o a la parte privada, los mensajes privados de Small Shop a través de @smallshopca. El día de hoy, antes de arrancar y presentarles a mi invitado de hoy, especialísimo, como siempre, quiero además hacer una reflexión. Hace unos días hablaba con un amigo y le decía que en esta coyuntura de pandemia, de coronavirus, pero también de tantas noticias que nos llegan desde Estados Unidos, desde la región y tantos aliados, recordar que siempre hay que volver a empezar. Y esta es una frase que me gustaría que siempre quedara entre nosotros, porque a pesar de la tragedia, a pesar de tanto drama, a pesar de todo lo que vivimos, a lo cual no estamos acostumbrados después de estar tan conectados, de abrazarnos, de querernos, de tocarnos, siempre hay que volver a empezar. Y eso es lo que prácticamente nos va a tocar hacer día a día, incluso después de superar esta pandemia por el COVID-19. Recordarles además, como siempre, las recomendaciones en este sentido: no solamente quedarse en su casa, sino lavarse las manos y, por supuesto, estar atentos a las informaciones de la Organización Mundial de la Salud. Decirles que Venezuela, por supuesto, es un país mucho más vulnerable que el resto por este desastre sanitario que tenemos desde hace tanto tiempo. Y ya sin perder mucho más tiempo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Es Perkins Rocha. Él está ya vía Skype. Él es ex magistrado, abogado, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UCAP. Pero además él es el coordinador nuevecito de Valores de Vente Venezuela. Es una persona queridísima a la que saludo en este momento que está en su casa. ¿Cómo estás, Perkins? Muy bien, Claudia, muy a gusto contigo, y bueno, me gusta eso de nuevecito, nuevecito. Bueno, Perkins, te hemos traído porque además ha sido súper claro sobre toda la discusión que se está generando a propósito de las recientes medidas de Estados Unidos. La semana pasada, con las acusaciones puntuales por narcotráfico contra 14 miembros del régimen de Nicolás Maduro, pero también a propósito de las nuevas noticias, porque pareciera que eso queda como atrás, pero es parte de una misma política. Quisiera que nos aclararas este panorama, que de por sí ya tú lo explicas: no son imputaciones, son acusaciones, y es un proceso judicial que lleva años desarrollándose y que en este momento para los venezolanos resulta clave. Sí, no podemos comparar en estricto sentido lo que está ocurriendo con la justicia norteamericana en relación a las averiguaciones que sobre terrorismo, narcotráfico y corrupción se han emprendido contra el régimen venezolano, con los procesos penales que se desarrollan en Venezuela. Tenemos una cultura que ha sido de alguna manera influenciada por el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal y por el Código Procesal Penal, que apenas entró en funcionamiento
después del 2000. No tengo ahorita la fecha clara, pero estamos hablando 2002, 2003 aproximadamente. Nuestro proceso penal es distinto, sin embargo, hay un proceso en general que forma parte de las garantías del debido proceso que en todos los países deben comúnmente cumplirse. Aquí hay una averiguación, en nuestro proceso penal venezolano también hay una averiguación previa. En nuestro proceso penal venezolano esa averiguación puede ser de oficio o puede ser por denuncia de un privado. Igual ocurre en Norteamérica, y más si se trata de un asunto que pone en riesgo los intereses, los altos intereses públicos estadales del Estado norteamericano, como es el caso que conllevó a la puesta de los cargos y entrada en acusación que se le hizo tanto al señor Nicolás Maduro como al resto de su régimen. Esto es, en consecuencia, el resultado de una averiguación que arrancó hace más de 15 años en Norteamérica. Recordarás, Claudia, cuando muchos decíamos, no se olviden que esos delitos no prescriben, no se olviden que esto está denunciándose. O sea, todo eso sirvió. Esta es la primera enseñanza que quiero pararme acá, la primera enseñanza que podemos darle a los ciudadanos. Que denunciar, acopiar información, recopilar pruebas y ser firmes en no, aceptar o admitir el delito y denunciarlo en cualquier situación que se preste, aunque el sistema de justicia interno sea débil, sea inexistente, siempre es útil, porque por encima de una justicia nacional hay una justicia internacional y una justicia universal que tarde o temprano se expresa y se manifiesta. En esta acusación que durante más de 15 años investigaron, en concreto 3 fiscalías norteamericanas, una del sur de Nueva York y 2 de Florida, entre otras, por cierto, fiscalías que todavía en Norteamérica están adelantando procesos, han participado distintos actores. E incluso aquí es importante tener en cuenta que en Estados Unidos hay en este momento cerca de 500 testigos protegidos por la justicia norteamericana. Estamos hablando de personas como Alejandro Andrade, el ex tesorero de Chávez. Estamos hablando como de Leancy Salazar, capitán de corbeta, mano derecha de Diosdado Cabello. Franklin Nieves, el famoso fiscal que acusó a Leopoldo López. Herbert García Plaza, ministro de Alimentación. Bueno, hay muchos. El exgobernador de Aragua, Rafael Icea, que era fue además ministro de Finanzas de Chávez. Estamos hablando de un universo de personas que muchas veces uno dice, oye, qué folclóricamente, qué sabroso haber estado todos los 20 años con el régimen, disfrutándolo, y de repente se arrepienten de todas sus culpas y se van para Norteamérica. Bueno, en primer lugar, no la están pasando muy bien ellos, y en segundo lugar hay que decir que gracias a esa circunstancia, parte sustancial de esto que lleva al Departamento de Justicia a poner los cargos y acto seguido en cortes, acusar a Nicolás Maduro y al resto de su régimen, o aparte de su régimen, en buena medida obedece a toda esta labor importantísima de investigación penal, pero también de participación de personas que en el pasado estuvieron involucradas y ahora están dispuestos, a someterse al sistema de justicia norteamericano y a cambio de eso dar información. Pero además, Perkins, esto es irreversible, ¿no? Porque pareciera que algunos dicen, bueno, ya va, a lo mejor este proceso inicia, pero la política es cambiante. Esto es irreversible, incluso así sea la decisión del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se cometen delitos de lesa humanidad, eso es absolutamente imprescriptible, y yo entiendo tu connotación, irreversible en cuanto a que tú no puedes borrar esa circunstancia. Yo te pongo un solo ejemplo de cultura general que todos tenemos, tú lo conoces, qué sé yo, pero lo voy a recordar.
el señor Pinochet, que son de los tiranos o dictadores que ha tenido el Cono Sur más enconado y más digamos, cruenta su régimen dictatorial, él pactó con parte de la resistencia chilena que lo adversaba. Y fue una salida que se le encontró para que pudiera, de alguna forma, Chile recuperar el camino democrático. Y bueno, incluso Pinochet fue nombrado posteriormente a ese pacto como jefe de seguridad de las Fuerzas Armadas chilenas. Bueno, Pinochet creía que las cosas ya estaban saldadas, todo había, digamos, bajado las aguas con respecto a él. Él empezó a viajar y a transcurrir su vida normal, y en un hospital o en una clínica inglesa un buen día le cae un fiscal español movido por víctimas de su dictadura en Europa, que habían colocado en distintos países de Europa distintas denuncias contra Pinochet por lesa humanidad, por delitos graves, y lo agarraron, lo llevaron detenido y muere en esta situación grave Pinochet. Es decir, esto es una prueba de que por más de que haya algún pacto, de alguna forma, que entre las víctimas y los victimarios haya un pacto político, estos delitos son imprescriptibles y tarde o temprano, la justicia llega al causante de los daños. Entonces, en el caso, perdón, dime, Claudia. No, que esto entonces lo quiero conectar porque, bueno, es un hecho. Hay una investigación que lleva más de 14 años ejecutándose y hay unos hechos que son comprobables por testigos y por situaciones concretas que se han denunciado, ¿no? Ahora, lo que sucedió en los días posteriores es que Estados Unidos presentó una propuesta para una transición que se mezcló con todo este anuncio del gobierno de emergencia nacional. Ahora, quizás nos quedan 3 minuticos de este bloque, igual te vas a quedar para el próximo, pero para ir redondeando esto y a complementarlo en el siguiente, ¿esto es de alguna manera, o sea, no combinan o es parte del mismo proceso? Bueno, distintas apreciaciones se han hecho, ¿no? He oído opiniones muy calificadas, por ejemplo, del gran diplomático venezolano Diego Arria. Oí otra de esta mañana de la doctora Adriana Vigilanza. Es decir, tienen apreciaciones sobre que esto es una evidente contradicción. Yo tengo otra apreciación. Modestamente, a mí me parece que hay que analizar la complejidad de lo que son los Estados Unidos en Norteamérica. Esa complejidad, esa constelación de factores de poder que existe en el Estado norteamericano, que existe y reconoce el ciudadano norteamericano y que defiende la ciudadanía norteamericana, forma parte de su fortaleza y explica de alguna manera algunas líneas que aparentemente son contradictorias entre la política de un departamento de Estado, a veces entre la política de ese departamento de Estado y la propia Casa Blanca, y entre la política de estos dos factores con el Departamento de Justicia, que en puridad no es una línea partidista ni doctrinaria, es una línea que obedece militantemente a una sola área, la justicia. Entonces, la justicia va sola, va prístina por un solo camino. Probablemente sobre ese camino puede algunas de estas constelaciones influir, y es lo que pudiera estar ocurriendo de alguna manera con quien se ha reunido parte de nuestra dirigencia política en el exterior, con el Departamento de Estado. Entonces, no es extraño que el Departamento de Estado tenga dos visiones en este momento de la realidad venezolana, la que los interlocutores de nuestra presidencia interina a lo mejor le han dicho en privado, y la que en definitiva parte de sus agentes saben y conocen está ocurriendo en el país. Pero eso es al margen de las líneas de acción del Departamento de Justicia, que solamente tiene un cometido: establecer la reparación por los delitos cometidos.
Pero bueno, precisamente a propósito de eso, por eso la importancia de no solamente estar unidos en un objetivo, sino de enviar las señales y los mensajes correctos, Perkins. Y en ese sentido, ya para despedirte de este bloque y retomar en el próximo, vamos a hablar de cómo concebir entonces ese gobierno de emergencia y cómo ves tú la transición en función de lo que ha sido este proceso, que además tiene que ser un proceso ético, ¿no? Y allí unos principios muy, muy claros en torno a quienes conforman ese gobierno de emergencia y cómo en todo esto van sumándose todas estas decisiones o anuncios de Estados Unidos, que además vamos a hablar de lo que se anunció el día de ayer, de toda esta operación en el Caribe, que también va a ejercer de alguna manera una forma de amenaza creíble. Con esto te despido, ya regresamos con más de Contigo. Es Perkins Rocha, lo tenemos al regreso en Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Bueno, hoy conversando con Perkins Rocha sobre precisamente el proceso que avanza en Venezuela con las acusaciones de Estados Unidos y el reciente anuncio de la conformación de un gobierno de emergencia. Perkins, ¿sigues allí? Sí, cómo no, aquí estoy. Bueno, Perkins, creo que en la parte anterior habías aclarado perfectamente el tema de Estados Unidos y la posición y cómo la justicia avanza sola, a pesar de las distintas posiciones que hay entre el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, como podría suceder en cualquier gobierno. Ahora, se ha presentado esta propuesta del gobierno de emergencia y hay aspectos claves, ¿no?, que tú muy bien podrías explicar. ¿Quiénes deberían conformar ese gobierno de emergencia? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con aquellos actores que no formarían parte de ese proceso de transición o del gobierno de emergencia? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué viene ahora? Bueno, en primer lugar, ¿tú me oyes y me veo o solamente me oigo? Ahora sí te veo. Ahora sí te veo. Para cuidar entonces que me vean bien. Bueno, Claudia, fíjate, en primer lugar, hay aspectos, digamos, dudosos, poco claros, hasta confusos en la proposición que entendemos que de buena fe hace el señor Guaidó para la conformación de este gobierno de emergencia nacional, que conceptualmente no podemos estar en contra de él. Lo hemos pedido, lo hemos añorado, incluso forma parte de lo establecido en el Estatuto para la Transición, una segunda fase después de la usurpación, de ir a un gobierno de transición que rescate la institucionalidad, que permita en un futuro y ojalá pudiera ser cercano unas elecciones realmente libres, pero solo con estos dos pasos previos. Entonces no podemos estar en contra de esa concepción. Ahora, la primera duda que nos surge ¿es un gobierno de emergencia para ocuparnos de la crisis de pandemia y de salud pública que se avecina?
o es un gobierno para la transición? ¿Ok? En pocas palabras, ¿es un gobierno que se inserta dentro de la línea gruesa establecida en el Estatuto para la Transición, o es una posición coyuntural que frente a la crisis sanitaria terrible, dantesca que existe por culpa del régimen, bueno, como proposición establece el señor Juan Guaidó? Esa es la primera duda, porque de acuerdo a eso, pues varía mucho la composición de ese gobierno de emergencia nacional. Si es un gobierno de emergencia nacional para atender principalmente el colapso del servicio de salud, su composición debe ser técnicamente muy precisa. Son personas que sepan de políticas de salud, son personas que puedan conectarse con el mundo, digamos, con la comunidad internacional en esta materia, son gerentes de hospitales, es decir, estamos hablando de una capa social que existe en Venezuela y que ahorita la tenemos quizás parte de ella en la diáspora, en el exterior, que deberían conformar ese consejo, ese gobierno de emergencia para atacar ese sistema. Pero si es un gobierno de emergencia para la transición, estamos ya en un hecho político distinto y ya se tendría que tener una visión de largo plazo mayor. Eso no está aclarado en lo que el señor Juan Guaidó, de buena fe, repito, nos ha propuesto. En segundo lugar, el acompañamiento que ha hecho Juan Guaidó de esta propuesta, mucha suspicacia, porque él habla de la necesidad de que abordemos estos problemas que nos acontecen tan graves, pensando que no es un solo grupo el que está afectado, pensando que esto está afectando a toda la población venezolana, lo que es cierto, pero entonces acto seguido dice, esto lo podemos solo resolver todos. La pregunta que nos hacemos desde 20 Venezuela, desde Soy Venezuela y todos los ciudadanos, la duda que nos surge, una duda legítima es que él quiere con esto decirnos que para solventar la crisis sanitaria o la crisis política es necesaria la participación del chavismo. Caramba, digamos, de los que causaron esta misma crisis van a ser los que nos van a ayudar a salir de ella, nos van a ayudar a manejar recursos para salir de ella, por razones éticas, por razones morales y por razones de praxis política, por cualquier sitio donde podamos ver el ángulo de esto es inaceptable. Y esto no se nos puede decir sobrevenidamente, esto se tiene que aclarar previamente. Repito, sobrevenidamente no nos pueden meter una trampa en el desarrollo de un planteamiento porque sería fraude. Yo te lanzo una idea que tú me la compartes, Claudia, y por el camino te voy modificando esa idea o te la voy viabilizando con elementos que tú vas a estar en contra de ellos, pero como ya me dijiste el sí, ya lo demás aparentemente no puedo decirle no. Ese es el primer elemento que a mí me llama la atención y me preocupa, y creo que le ha preocupado a los diputados de 20, a los diputados de la fracción 16J, y siento que le preocupa a toda la diáspora y a todos los venezolanos en este momento, con quién va a administrar los recursos y con quién va a trabajar Juan Guaidó para salir de esta grave crisis que tenemos como primera etapa de la pandemia. Pero además, Perkins, eso no termina de resolver otro asunto, y por eso la importancia de otra de las exigencias, más allá de incluso el gobierno de emergencia para la transición, que es el 187.11, porque al final hay una situación en territorio que impide que por esta vía de transición probablemente se resuelva. ¿Qué pasa con todas esas denuncias que hay en el territorio de presencia de grupos irregulares y de otras situaciones que requieren una ayuda internacional? Bueno, estamos convencidos que si no se le establece al régimen amenazas creíbles, amenazas consistentes, amenazas de fuerza, no necesariamente de violencia en este momento, porque la fuerza no es violencia, la fuerza es contundencia, la fuerza es firmeza, la fuerza es coherencia entre lo que yo digo con lo que hago, y la fuerza es en definitiva legitimidad, porque la legitimidad me da fuerza. Si yo me conecto con los problemas urgentes y directos del venezolano, soy fuerte. Si yo los obvio por razones políticas,
por como se nos ha dicho, por la P mayúscula de política, hay que manejar las cosas con las dos manos. Yo no soy fuerte, yo soy débil, yo estoy mostrando la parte peor de la política, que es la debilidad que se genera cuando se maneja intereses que no están perfectamente conectados con el sentir del venezolano. Yo creo que en este momento, si nosotros convencemos al Parlamento venezolano de la importancia política que tiene el contenido del artículo 187.11 como una plataforma, digamos, pública, como una plataforma ciudadana a través de sus representantes legítimos, que son los diputados, mediante el cual mandamos un mensaje al exterior diciéndole: solo no podemos, los civiles estamos arrinconados frente a un régimen que, como ustedes lo ha calificado, o como lo califica hoy parte importante de la comunidad internacional, pero sustancialmente el Departamento de Justicia, son narcotraficantes, son terroristas y juegan a la desobediencia internacional, a desestabilizar todo el orden. Pues bueno, van a entender cuál es la situación de los venezolanos que estamos enfrentando. Esto no es un problema eminentemente político, esto es un problema eminentemente policial en primer lugar. Cómo desmontar un régimen y una organización que es básicamente criminal. Esto no es un problema de un mal gobierno, ni tampoco ni siquiera de una mala dictadura. Esto no se parece a nada anterior. Esto es un asunto con una naturaleza absolutamente compleja, pero que está del lado de lo delictual, no del lado de lo político, donde yo puedo manejarme con coherencia de alguna manera jurídica, económica. En consecuencia, nos queda un solo instrumento interno, que es el 187.11, que es la posibilidad de que nuestro Parlamento todavía, con los diputados que quedan, con los 100 diputados que quedan todavía, puedan autorizar y mandar un mensaje al mundo de que queda autorizado cualquier formación de coalición internacional que se forme para establecerse en Venezuela, en primer lugar con fines humanitarios, y eso nos conecta con una resolución de la ONU que sería lo que estaríamos aplicando a nivel internacional. A nivel internacional estaríamos aplicando dos instrumentos y a nivel nacional un instrumento que es la cláusula constitucional del 187.11. Pero a nivel internacional estaríamos aplicando el principio de la responsabilidad para proteger, que es un principio universal, la obligación que tiene un Estado de proteger a la población cuando su gobierno, cuando el régimen o cuando quien tenga el poder lo desatiende y no quiere ayudar. Y en segundo lugar, un tratado internacional que ha sido refrescado recientemente gracias a la crisis venezolana, que permite la asistencia militar para descomponer esta situación que nos está, digamos, arrinconando a los venezolanos, que es el TIAR. Y el TIAR implica varias etapas que entiendo que se ha venido construyendo. Una de esas etapas es que los estados suscribientes, aquí te hago un paréntesis, los estados que apoyaron la reinserción del gobierno legítimo que representa el señor Juan Guaidó de manera interina al TIAR, y que a su vez apoyaron al señor Almagro en su reelección, son los mismos 22 estados que forman parte de la reciente movilización militar que se hizo ayer a las puertas del Caribe. O sea, estamos hablando de que afuera hay coherencia. Afuera hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y entonces no hacen más. Entonces estamos enfrascados en que Pompeo y Abrams echó para atrás la cosa, que no quieren realmente una salida militar y nada. No. Estamos hablando de que la comunidad internacional nos está mandando unos mensajes claros de fuerza. Nos está aceptando en el TIAR. Está invocando el R2P. Almagro lo ha invocado. Son los 22 estados que también colaboraron con su reelección, y la reelección de un hombre que nos ha dicho hasta la saciedad que contamos con la Organización de Estados Americanos y que el problema de Venezuela se resuelve por la fuerza, por la contundencia en los criterios, por la contundencia en los argumentos y por la contundencia en las amenazas que contra el régimen delictual podamos montar.
Bueno, Perkins, yo tengo ya que despedirte, pero creo que ha quedado clarísimo. Esa coherencia externa es básicamente lo que estamos trabajando también a lo interno y lo que debe privar en un momento como este. Por eso yo te agradezco que hayas destinado estos minutos a explicarlo tan claramente a los venezolanos, y sobre todo me quedo con eso último, el 22. Son los mismos 22 que no solamente apoyaron en un momento, sino que hoy están dispuestos también a ayudarnos a los venezolanos y en ese sentido avanzar con fuerza para desmontar precisamente este sistema criminal. Bueno, era Perkins Rocha. Quiero agradecerte, Perkins, abogado, ex magistrado, profesor de pregrado y posgrado de la UCAP. Y con esto nos despedimos de esta parte de Contigo. Chao, Perkins. Nos vemos en la próxima parte con Emanuel Rincón, escritor de Pan Am Post. Chao, claro. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Hace rato conversábamos con Perkins Rocha, ex magistrado, abogado, y en esta parte, antes de presentar a mi invitado, quien ya está vía Skype, quiero recordarles, gracias a quienes podemos nosotros presentarles nuestros contenidos cada jueves, es Small Shop, la casa perfecta de la repostería, y recordarles que a propósito de esta pandemia y de esta situación con el coronavirus, la tienda está cerrada en este momento, pero están ofreciendo servicio delivery a través de sus mensajes privados por el Instagram @SmallShopCA.
Y bueno, a propósito de lo que conversábamos también, hablábamos en esta parte ahora con Emanuel Rincón. Él es escritor, abogado, editor y columnista de Pan Am Post, pero además lo hemos querido conversar el día de hoy a propósito del libro que lanzó la semana pasada, que se denomina La reinvención ideológica de América Latina, la cura contra el socialismo y la pobreza. ¿Estás allí, Emanuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Chévere, gracias por atendernos el día de hoy. Y antes de arrancar con esta discusión y que nos cuentes un poco del libro y de qué va, comento porque hace días siempre insisto en esta frase de Daniel Barray, una persona muy cercana al equipo. Él habla siempre de la construcción de Venezuela, no la reconstrucción. Y esa nueva construcción que vamos a hacer también tiene que partir de bases ideológicas. Entonces quisiera que nos explicaras qué hemos atravesado en Venezuela y de qué va esa reinvención ideológica que tú planteas en tu libro. Nuestra sociedad latinoamericana, digamos, sus principios fundacionales desde la conquista española y todo lo demás, han sido una especie de economías extractivas. Tenemos élites políticas que básicamente han dominado para extraer los recursos de los países, enriquecerse a ellos y, digamos, secuestrar los medios productivos de las naciones, por así decirlo. Eso ocurrió en Venezuela y el petróleo evidentemente lo agudizó y lo potenció y hizo de todo esto una enfermedad mucho más difícil de curar, por así decirlo, porque evidentemente se quisieron aferrar a los enormes recursos que generaba el petróleo. Entonces, en ese sentido, pues se han ido creando estados gigantescos en América Latina. Venezuela es el mayor caso de ellos, que quieren, digamos, adueñarse no solo de todas las libertades ciudadanas, sino también de todos los medios de producción. Y lo que sucede cuando un Estado domina todos los medios de producción es que evidentemente se hace casi imbatible, como ha sucedido con el chavismo, porque son los dueños no solo del petróleo venezolano, sino que también ellos gobiernan en la electricidad, en el agua, en la comida, en la seguridad, en la justicia, y se hace un monstruo imbatible realmente. Entonces parte por enseñarle a la ciudadanía la importancia no solo de la propiedad privada o de la industria privada, la empresa privada, sino del individuo, la importancia de proteger el individuo y la importancia de democratizar el capital venezolano, el capital económico que permite una mayor independencia a todos los ciudadanos. Ahora, esto se limita a este socialismo, porque también hay quienes dicen que el socialismo no tiene 20 años, tiene más de 60 años, por lo menos en el caso de Venezuela, ¿no? No, por eso te digo, el chavismo vino simplemente a agravar lo que ya venía pasando anteriormente. O sea, el chavismo es como la etapa superior del socialismo democrático que había anteriormente. ¿Qué pasa? Evidentemente, si tú te pones a analizar la economía, desde que Carlos Andrés nacionaliza la industria del petróleo, la economía venezolana vino en picada. Aproximadamente en los años 60, 65, si mal no recuerdo, la economía venezolana era una de las más libres en el mundo, ¿sí? Había intercambios económicos con diferentes naciones, no todos los recursos estaban enfocados al petróleo, también había el agro, había otras industrias en Venezuela, pero a partir de la nacionalización del petróleo todo se empezó a tramitar a través de allí y toda la inversión se fue allí, el Estado se adueñó de eso y el Estado quiso, vamos a decir, resolver todos los problemas que existían en la nación a raíz de lo que ingresaba por petróleo. Y ahí todo se empezó a venir abajo. Evidentemente, durante muchos años esto se ocultó porque, mira, el dinero del petróleo va para muchas cosas. Si tú te pones a ver, pasa todavía en los países árabes, que un ejemplo es Irán o Irak, que también ellos tienen extracción de petróleo, y con eso mantienen de cierta forma algunos estándares de vida, pero lo cierto es que el resto de la economía no se ha diversificado y tampoco hay iniciativa privada. Ahora, Emanuel, según las investigaciones que ustedes han hecho, o en tu caso particular para este libro, ¿hay cabida en Venezuela para un pensamiento más en función del capital y de precisamente esas instituciones públicas que tú planteas construir de cara al futuro? Sí, mira, es importante determinar y es importante explicar a las personas, hacer un cambio de enfoque en cómo se presentan las cosas. Porque cuando tú defiendes la propiedad privada y la empresa privada, no es que tú estás defendiendo los beneficios de los ricos, no. Tú
tú estás defendiendo precisamente la democratización del capital y el apalancamiento y la democratización también de las posibilidades y las oportunidades de progreso social. Porque ¿qué pasa? Yo hago un símil que a alguna gente le choca, pero a mí me parece totalmente adecuado, y es de comparar a los estados socialistas de hoy con esas monarquías de hace 250 años pues, aproximadamente. ¿Por qué? Porque hace más de 2 siglos eran los monarcas quienes eran los dueños de todos los medios de producción en los países. Ellos, claro, eran economías feudales, ellos eran los dueños del campo y ellos tenían una especie de esclavos que trabajaban todos para pagarle a ellos sus tributos y todo lo demás. Entonces, hoy en día, el Estado socialista, como es el caso, por ejemplo, del chavismo, busca eso, busca agrandar el Estado y a raíz de ello convertirse en los dueños de todo un país, apoderarse de todos los medios de producción y así esclavizar al resto de ciudadanos. Entonces, de allí la importancia, de, como te digo, de democratizar el capital, de que todos los ciudadanos puedan participar en la economía, de que todos puedan abrir sus negocios, de que todos puedan participar en la inventiva, en la economía, y no estar secuestrados por un grupo de jerarcas que son los que te dicen en qué puedes trabajar y en qué no puedes, cómo y cuándo. Si tú te pones a ver los burócratas hoy en día del Estado venezolano, si tú vas a abrir una empresa, esto no son datos que yo invento, son del Banco Mundial, tardas creo que aproximadamente 120 días en poder registrarla nada más. Es decir, solo para que tú puedas trabajar, o sea, en cualquier economía libre que quiera progresar, deberían de haber avales y el Estado te debería, digamos, incentivar a que tú generes empleos, a que crezcas, todo lo demás. No, aquí todo lo contrario, aquí te dicen no puedes trabajar, espérate, y te empiezan a cobrar impuestos, te empiezan a pedir estampillas, te empiezan a pedir registros, te empiezan a pedir 1000 cosas para que tú no puedas producir, y de esa forma te van esclavizando, y eso es precisamente lo que hay que dar a explicar, y eso es precisamente lo que todos deben entender. Ahora, para poner esto en contexto, Manuel, porque quizás tú has explicado la base teórica y el símil y todo esto, ¿no? Pero realmente en Venezuela no hay quizás partidos políticos, salvo quizás el de María Corina, el de Vente Venezuela, que se planteen como liberales o como una oferta contraria totalmente desde todo punto de vista a esto que tú de alguna manera has expuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer, sinceramente? Porque realmente en Venezuela, no solamente partiendo del cambio de ese esquema que tú comentas, sino para que eso sea realmente efectivo, teniendo incluso una oposición que sigue siendo de alguna manera parte de ese mismo sistema que tú criticas. Mira, yo pienso que nosotros tenemos que saltar por encima, digamos, de la ideología o del nombre. Yo pienso que esto no es una batalla entre el capitalismo y el socialismo, entre el liberalismo y tal. Yo pienso que esto va más allá. Yo pienso que ya es un tema de la razón, de la individualidad y de la libertad del ser humano. Yo pienso que hay que anteponer, digamos, los principios individuales de las personas y plasmarlos no desde un punto de vista político, tampoco desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista humano, ¿sí? Los seres humanos necesitan, digamos, independencia. Nosotros necesitamos entender que la mejor forma de nosotros poder salir adelante es que tengamos cada uno de nosotros en nuestras manos las herramientas para trabajar, que simplemente necesitamos eso, que se nos permita trabajar, que tengamos oportunidades. Entonces ahí es donde yo vi que no deberíamos enfocarlo en un tema tan político, sino que ir a la parte humana, a la parte de la realidad y a la parte del sentido común. Tú quieres que un jerarca en el Estado te diga si tú puedes trabajar o no, que te cobre la cantidad de impuestos que a ellos les dé la gana, que te roben tu trabajo, o tú quieres tener libertad, quieres poder progresar. Es un tema, como te digo, no es que vamos a luchar porque es que son ideologías contrarias, no. Es la razón contra la antirrazón, o sea, no hay allí una mayor discusión. Entonces yo pienso que ahí es donde tenemos nosotros que enfocarnos y tenemos que explicarlo. Mira, esto no es un tema de partidos, esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de progreso y de oportunidades para todos. Así es, de prosperidad, por supuesto.
Fíjate, ya para ir cerrando, Manuel, quisiera que por favor nos dijeras cómo la gente accede a tu libro. Bueno, las coordenadas de eso, les recordamos que hablamos con Emmanuel Rincón, escritor, abogado, parte de Pan Am Post, que se llama La reinvención ideológica de América Latina, además en un contexto, creo que quizás si bien lo sacamos de la discusión política o de ideologías que se encuentran o se chocan, este proceso que se abre en Venezuela hoy con la posibilidad de una transición y todo este tema de Estados Unidos también es una oportunidad quizás para meter esas ideas o tratar de explicarlo mejor, ¿no? Quisiera que nos dijeras eso ya para cerrar en función del contexto que vivimos y cómo acceder a tu libro para que la gente pueda comprar. Sí, mira, de momento, por la coyuntura que hay a nivel mundial con el coronavirus y todo lo demás, el libro está exclusivamente en Amazon. Hay personas en Venezuela que me han escrito que no pueden llegarle y todo lo demás. Amazon no tiene envíos a Venezuela por el tema político, pero en Venezuela sí lo pueden adquirir a través de la vía digital. Ahí simplemente en Google colocas el nombre del libro y mi nombre y ahí seguramente te va a aparecer a los buscadores, o en mi Twitter también está la información y allí puedes adquirir el libro. Y bueno, como digo, esto no se trata para mí de un debate político, sino de un tema humano, y yo creo que debemos enfocarnos en ello, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de explicarles, no nosotros mismos, porque nosotros somos los que entendemos qué es lo que sucede y qué es lo que queremos para el país. Nosotros tenemos que explicarles a la persona que no tiene las posibilidades o los medios de educarse, aquellos que les han contaminado la cabeza y que les han dicho que su única forma de supervivencia es esperar de que el Estado te regale un mercado, que te regale una bolsa de comida, que tú tienes que dotar a cambio. Sí. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de explicarle a todas esas personas cómo, un país abierto a las posibilidades, como un país que no esté secuestrado por burócratas, puede darle incentivos a todos y les puede dar mejores salarios a todos los empleados y les puede dar mejores oportunidades de estudio y les puede brindar incluso posibilidades de invertir, de crear negocios y de crecer. Así es, muchísimas gracias, Emmanuel. Quiero agradecerte por el tiempo que dedicaste para la audiencia de RCR y recordarles entonces a nuestros oyentes y a quienes nos ven en la radio que se ve sobre tu libro que lo lanzaste la semana pasada, se llama La reinvención ideológica de América Latina, la cura contra el socialismo y la pobreza. Era Emmanuel Rincón y bueno, por supuesto, quedarme con una de tus frases, que es que los venezolanos quieren trabajar, y eso lo hemos visto incluso en distintos videos que han rodado a través de las redes sociales, gente en Barinas, gente en Portuguesa y Apure, que más allá de cualquier otra cosa lo que necesita es esa oportunidad de trabajar, más nada, no que le den nada, sino oportunidad de trabajar, de ser, y allí está no solamente la defensa humana, sino de ese individuo que se levanta y que se crece y que en estos momentos necesita simplemente eso. Quiero agradecerte y despedirte, muchísimas gracias por acompañarnos y ya regresamos con más de contenido ya en la parte final de Liberalmente. Chao. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Y aquí estamos ya en la última parte de Contigo Liberalmente, ya para enviar un mensaje final a todos ustedes. Hemos tenido un programa que va desde lo político a lo ideológico e incluso superamos lo ideológico hablando de lo humano, trabajo. Al final eso es lo que los venezolanos están pidiendo en distintas partes de nuestro país. Aún en este contexto de pandemia hemos visto distintos testimonios de personas que no solamente la están pasando muy mal, sino que personas que necesitan trabajar, que necesitan comprar en el día a día para de alguna manera subsistir. A veces, por supuesto que nosotros recordamos la recomendación de quedarnos en casa, pero hay una necesidad que trasciende a esto, y es esa necesidad que es producto de ese socialismo que se ha impuesto desde hace más de 20 años en Venezuela y que ha tenido a este país básicamente en una vulnerabilidad extrema. Y ya para finalizar, yo quiero no solamente recordarles estas recomendaciones a propósito de esta enfermedad que nos azota en este momento, sino también ofrecerles la posibilidad de acceder a una biblioteca, esto a través de la cuenta de Forma de Cuadros de Vente Venezuela, es @venteformación en Instagram. Allí ustedes van a conseguir el link de una biblioteca sobre distintos libros que tienen que ver con liberalismo, ideología y otras áreas, que bueno, son más de 150 títulos que ustedes van a poder consultar de forma gratis para estos días que están en casa y que probablemente estén buscando alguna referencia o algunos estudios en este sentido. Y además, por supuesto, agradecer a nuestra casa de la repostería, Small Shop, la casa perfecta de la repostería, quienes hacen posible que este programa también llegue a ustedes, además de RCR, y recordarles que a través de @SmallShopCA ustedes van a poder vía Instagram escribir de forma privada para tener sus envíos delivery hasta su casa, porque la recomendación, por supuesto, es quedarse en casa. Con esto me despido, quiero agradecerles y nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente para hablar de muchísimo más sobre estos temas. La semana que viene es Semana Santa, así que a encontrarse, a rezar muchísimo y a, por supuesto, estar en familia, cuidándonos y protegiéndonos. Esa es nuestra mejor oferta y nuestra mejor defensa en este momento. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.